Hola a todos. En este dossier vamos a hablar sobre un artículo que ha sido recientemente compartido por Maître Foundation en sus redes sociales. Por ejemplo, aquí en su página de Facebook vemos que lo compartió ayer mismo, sobre las 2 de la tarde. Es un artículo que trata sobre el Maître y las alteraciones motoras del habla. Si pinchamos sobre este enlace que hay en el Facebook de Maître Foundation, nos lleva a aquí, National Library of Medicine. El artículo está colgado aquí. Y también, si buscamos el artículo por título, nos aparece que está en Research Square, que es una revista especializada. Este artículo es un preprint, está en estado de preimpresión, todavía no es un artículo en sí. Aquí nos explica qué significa que esté en preimpresión. Un artículo en preimpresión es una versión preliminar de un manuscrito que todavía no ha sido revisada por pares en una revista especializada. De manera que todavía podría haber algún cambio, adición o sustracción de información. Aquí, por ejemplo, si echamos un vistacito aquí a la derecha, vemos los pasos que se han ido dando desde que enviaron por primera vez este artículo a la revista el 23 de julio de 2024, que si se le asignó un editor, se invitó a personas para que lo revisaran, personas aceptaron revisar el artículo y a día de hoy la última información que nos aparece es del 13 de marzo, en el que se dice que hay una decisión editorial de que se debe hacer una revisión. Han pedido hacer una revisión de algún tipo de información que nosotros no sabemos. Entonces, vamos a hablar sobre esta versión número uno. Si nos enteramos de que haya algún tipo de cambio, os iremos informando. Estaremos pendientes. Bueno, antes de nada, querría explicar, como siempre hago en estos dossiers, que yo no soy ni médico ni científico, ni pretendo serlo. Simplemente soy filóloga y mi intención es traducir los artículos para que las familias MTCL puedan acceder a la mayor cantidad de información sobre el síndrome. Toda la información que voy a traducir, yo no pretendo que sustituya ningún diagnóstico ni opinión médica, simplemente es transmitir la información traducida de forma lo más fácilmente comprensible para las familias y ya está. Esta es mi única intención. Y antes de hablar sobre el artículo, vamos a ver qué licencia tiene. Aquí nos indica que la licencia es una licencia de Creative Commons BY 4.0. Vamos a ver qué significa este tipo de licencia y qué podemos hacer con ella, si podemos hacer algo con el artículo. Si entramos dentro de la página de Creative Commons, nos explica que esta licencia significa que debemos darle atribución o reconocimiento internacional. Aquí nos explica, usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, incluso comercialmente. Nuestro propósito, como ya he dicho, no es comercial, simplemente es compartir información para que las familias M3CL conozcan mejor el síndrome, conozcan toda la literatura científica que se escribe sobre él y que las familias puedan transmitir este mismo informe o la información que aparece en él, en el artículo, con profesionales de la salud que tratan a sus hijos o con sus terapistas, para que les pueda ayudar a saber por qué camino pueden ayudar a nuestros hijos a que mejoren más rápidamente. Bueno, aquí en Creative Commons nos sigue explicando que también somos libres de adaptar, remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de remezcla ni transformación, simplemente vamos a intentar comprender y traducir la información que aparece en el artículo. Y bajo los siguientes términos.
Tenemos que ser muy cuidadosos con atribuir. Nosotros debemos dar crédito de la manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. En cuanto subamos este dossier a la página de YouTube de nuestra asociación, brindaremos un enlace a la licencia e indicaremos que no hemos realizado ningún cambio. Vamos a hacer todo, como siempre, de una manera totalmente legal y transparente. Bueno, si nos introducimos dentro de cualquiera de las dos páginas en las que aparece colgado el artículo, nos lo podremos descargar. Yo, por ejemplo, me lo he descargado aquí del Research Square. Me lo he descargado de forma totalmente gratuita. Se me ha descargado en formato PDF. Eh, y bueno, vamos a empezar a intentar explicar la información más relevante que aparece en este artículo. Es un artículo, como siempre, que tiene tablas, términos científicos y muy específicos y determinados. No es de los más difíciles que hemos explicado en el dossier, pero quiero intentar transmitir la información de manera que todos la podáis comprender y que cuando acabe este vídeo acabéis con un conocimiento nuevo, hayáis entendido por qué es importante este artículo que ha compartido Mestre Cele Foundation. Bueno, antes de nada, para poder dar crédito de manera correcta, se me olvidaba, vamos a nombrar los autores y el título del artículo de manera correcta. Como siempre sabéis que lo hacemos según el formato del MLA, este es manual americano, ¿vale? Los autores son Mitchell, MW, Turner, S, Walsh, LK, Turing, RI, Myers, SM y Taylor, TM. El título en inglés es Med13-related disorder characterized by severe motor speech impairment. Aquí nos aparece indicado que está todavía en estado de preimpresión, que fue colgado en agosto de 2024. Esto de aquí, como sabéis, esto de DOI es la matrícula del artículo que permite, si la copiamos y pegamos en Internet, permite localizar inmediatamente donde nos lleva al enlace del artículo. Y ahora sí, vamos a hablar sobre el artículo de forma breve. Pues como os decía, ya nos hemos descargado el artículo y vamos a empezar por el título. El título se podría traducir como el trastorno relacionado con el MED13L caracterizado por una grave alteración motora del habla. Los autores son los que acabamos de mencionar ahora mismo. Aquí aparece la fecha en la que se subió por primera vez, la matrícula y la licencia. Vamos a pasar a la página 2. En la página 2 ya directamente aparecen las conclusiones y resultados de este artículo. Al principio nos explica qué es el MED13L para aquellas personas que no estén familiarizadas con él. Como siempre, el MED13L es definido como un síndrome del neurodesarrollo caracterizado o asociado con discapacidad intelectual, retraso motor y déficits en el lenguaje. Ahora vamos a explicar, en vez de leer simplemente esta página, vamos a ir explicando la información más jugosa o importante que aparece a lo largo de estas 20 páginas de artículo. Vamos a pasar primero de todo a la página 13, porque en esta página los autores nos indican por qué este estudio es tan importante. Según ellos, este estudio es el primero en describir características detalladas del habla y del lenguaje en el desorden relacionado con el MED13L. Además, en el artículo nos explican que los resultados obtenidos sugieren que el desorden relacionado con el MED13L está caracterizado por trastornos motores del habla y un deterioro
grave del lenguaje. También en el artículo nos indica que el retraso del desarrollo de la motricidad gruesa es una característica principal del MED-13L y que los test revelaron además dificultades motoras visuales y de la motricidad fina en todos los individuos estudiados. Estos descubrimientos sugieren que los trastornos motores del habla en este grupo de niños no son diagnósticos aislados, sino que ocurren en el contexto de una alteración global en la planificación y ejecución motora. Es decir, que no saben cómo realizar los movimientos, no saben cómo planificar los movimientos para producir los diversos puntos de articulación, sonidos, fonemas necesarios para poder producir el lenguaje. En la página 3, en el artículo, se nos indica cómo han recogido los datos. Nos dicen que han recogido datos sobre las características y rasgos observables de individuos con MED-13L para poder caracterizar el habla, lenguaje, características motoras y cognitivas. Y esto es lo que llaman ellos phenotyping, el fenotipo, ¿no? Las características que definen a un individuo. ¿De qué manera se recogieron estos datos? Lo hicieron de dos formas o utilizaron dos grupos diferentes. Por una parte, se recogieron a través de unos tests que se realizaron en persona a 17 individuos. 16 de estos individuos fueron reclutados en la reunión de familias de Simon's Searchlight que tuvo lugar en el año 2022. Y otra persona fue reclutada a través de una clínica externa del neurodesarrollo pediátrico. Además, hay que tener en cuenta que para elegir a las personas debían estar entre los 2 y 21 años de edad y tener variantes del MED-13L confirmadas como patogénicas o probablemente patogénicas. No han utilizado a individuos cuyas variantes sean de un significado incierto, que no se sepa que son patogénicas, si son o no son. Solo han elegido personas cuya variante están seguros que son patogénicas o probablemente patogénicas. Por otra parte, también recopilaron la información de 67 individuos con MED-13L que provenía de encuestas, entrevistas y cuestionarios que se habían rellenado o provenientes de Simon's Searchlight. Los datos del estudio se obtuvieron de la base de intercambio de información SFARI, con la aprobación del comité de ética correspondiente. O sea que hay un grupo del que se recogen datos de forma virtual de una base de datos y otro grupo del que se recogen datos de forma directa, en persona. A las personas a las que se le hicieron estos estudio en persona, se les entregaron tests de articulación, lenguaje, tests motores y cognitivos. A estos 17 niños que os he mencionado y adolescentes, cuyas edades varían entre los 9 y 19 años. Y estos tests les fueron entregados por un logopeda especializado. Bueno, todo esto viene en la página 6, si lo queréis ver. Les fueron entregados por un logopeda especializado en trastornos motores del habla pediátrico. Aquí en la página 6 aparecen todos los tipos de tests que se han utilizado para cada tipo de habla, lenguaje, cognitivos, motores visuales. Nos explica qué tipo de test se utilizaron, test estándar. Si queréis leerlo o os interesa, pues aquí aparece muy bien explicado en la página 6 y creo que llega hasta la página 7. Todos aquellos quienes hicieron los test en persona cumplieron criterios diagnósticos de apraxia del habla, disartria o ambos. Los trastornos del habla también estaban presentes en todas las personas, en el 97% de la información que se había recolectado virtualmente. En lo referente a las destrezas oromotoras, esto aparece ya en la página 8,
Las familias informaron de una gran disfunción en este área, incluyendo dificultad al alimentarse en la infancia, babeo y boca abierta, junto con la proyección de la lengua. En lo referente al lenguaje también se nos explica que todos los participantes, creo que esto aparecía, me parece que era en la página 3, todos los participantes puntuaron por debajo del rango promedio en los test de vocabulario receptivo y expresivo. Según el artículo, el hecho de que ocurran a la vez trastornos motores y del habla en el MED-13L hace que aparezca una sospecha de trastornos motores del habla pediátricos, que nos indica en el artículo son infrecuentes, pero que son intratables. Estos principales trastornos son apraxia, que se define en el artículo como causada por la disrupción motora de la programación y planificación, y la disartria, que nos indica que está causada por déficits de la ejecución motora causados por un débil tono muscular, poca fuerza o coordinación. Todos los individuos a los que se les hicieron los tests en persona cumplían los criterios para ser diagnosticados con un desorden motor del habla, apraxia, disartria o ambos, como ya hemos indicado, además de exhibir alteraciones severas del lenguaje expresivo y receptivo, con habilidades acordes, es decir, alteradas, en comprensión y producción. Por otra parte, un 97% de los 67 individuos cuya información se recolectó virtualmente informaron de poseer un diagnóstico de desorden del lenguaje. O sea, todos estaban afectados. Vamos a pasar a la página 14, porque estamos llegando a una parte muy, muy importante. En esta página nos indica que, según los datos o el estudio que han realizado, a los niños con variantes patogénicas o probablemente patogénicas del MED-13L se les debe proporcionar acceso a estrategias de comunicación aumentativa y alternativa, incluidos dispositivos generadores de habla desde una edad temprana. En este estudio se indica que incluso los niños y adolescentes que eran verbales se beneficiaron de los dispositivos generadores del habla, debido a la baja inteligibilidad del habla resultante de su desorden motor del habla. O sea, todos los niños, hablen o no, se benefician de estrategias de comunicación aumentativa y alternativa. Pictogramas, dispositivos electrónicos. Además, también en el artículo se indica que debe existir un umbral bajo de sospecha de trastorno motor del habla o desorden motor del habla en los niños que estén diagnosticados con MED-13L. O sea que simplemente con que hayan sido diagnosticados con este síndrome, ya los profesionales deben sospechar que tienen afectada el habla y deben actuar en consecuencia. Deben trabajar pues, para mejorar, porque saben que a nivel motor está afectado y que les puede beneficiar mucho, como ya he leído aquí, estas estrategias de comunicación aumentativa y alternativa. También lo he subrayado aquí en rosa. Esta información es, creo que, muy importante para aquellos terapeutas del habla que estén trabajando con nuestros hijos, logopedas o no sé si incluso para estimuladores o fisioterapeutas, no sé. Esta información que voy a traducir ahora es súper importante para los profesionales que ayudan a nuestros hijos. Dice, se deben incorporar técnicas de aprendizaje motor basadas en evidencias a la terapia del habla. Se deben incorporar técnicas de aprendizaje motor. Sí,
se deben incorporar técnicas de aprendizaje motor basadas en la evidencia, que sea en la evidencia de aquí, deben ser aplicadas a la terapia del habla. Esto me figuro que un logopeda sabe realmente a lo que se refiere. Según lo que aparece en la página de Med3L Foundation, nos explican lo que es, pero es que yo no soy logopeda y no quiero equivocarme. Pero ellos sí que nos indican, si logro entrar dentro de su página, a ver, a ver si puedo. Es que se me ha cerrado la página, no sé por qué. Voy a ver si puedo entrar en una captura de pantalla que cogí, porque no me dejaba compartir al principio la página de Facebook. A ver, voy a ver si logro compartirlo. A ver si me sale. Pues bueno, no me sale. Ahora mismo no me deja compartirlo. Pero lo que pone en la página de Mestre Foundation de Facebook es ahora mismo, pues lo digo, lo leí ayer y la verdad que me intrigó muchísimo. Me pareció súper interesante, pero la pena es que no aparece más datos o más información sobre esa afirmación que hicieron en la página de Mestre Foundation. Si logro que funcione mi móvil, porque no logra, bueno, no logro que funcione, voy a ver si logro leerlo aquí a través de mi ordenador. Ah, bueno, ya está funcionando. Es que últimamente me va fatal la cobertura, los datos, es una pesadilla intentar trabajar. Se me está cargando la página, a ver si logro que se cargue ya de una vez. Bueno, pues lo que aparece en la página de Mestre Foundation es que, bueno, de hecho lo compartí ayer en nuestra página de Mestre España de Facebook e Instagram, también lo traduje. Pues según la información que aparece en Mestre Foundation, revela que la terapia motora es de vital importancia para niños que sufren de apraxia relacionada con el MED3CL. Esto lo estoy traduciendo de la página MED3CL Foundation, en esa publicación que he compartido aquí al principio de este dossier. En la publicación de MED3CL Foundation indican motor más habla igual a progreso. Combinar movimiento con ejercicios del habla, como saltar o golpetear, ayuda a recablear los caminos de planificación del cerebro. Esto aparece en la página de Mestre Foundation, sin embargo, no aparece en este artículo. En este artículo solo menciona pues, lo que os he leído, que se deben incorporar técnicas de aprendizaje motor, pero no indica cómo o cuáles técnicas. Sin embargo, nos explica estos ejemplos aquí en la página de Mestre Foundation. Me encantaría que este artículo también entrara en detalle sobre estas técnicas, sobre cómo aplicarlas para nuestros hijos, ejemplos para que puedan hacer los logopedas o podamos hacer nosotros en casa, porque me parece una información muy importante y muy novedosa y creo que podría ayudar a nuestros hijos a mejorar en su habla. Bueno, voy a seguir con la traducción de este artículo. Además, aquí también en la página 14 nos indica que se recomienda hacer una evaluación integral de las habilidades motoras finas y gruesas para que se puedan proporcionar terapias ocupacionales y físicas apropiadas. Es decir, todo está relacionado, el lenguaje y las habilidades motoras, todo. Si las habilidades motoras no andan bien, pues el lenguaje está más afectado, según lo que pone en este artículo. Otra afirmación muy importante que aparece en este artículo es esta. Los resultados de este estudio sugieren que el desorden relacionado con el MED3CL está caracterizado por discapacidad intelectual, retraso motor global y un fenotipo severo
de desorden motor del habla añadido a las dificultades existentes. Es decir, que han ido como un paso más. Este síndrome siempre ha sido definido, pues, como aparecía aquí en la página 2, como un síndrome que tiene déficit del habla, pero en este artículo van más allá y cierran más el cerco. Dicen que es un fenotipo severo de desorden motor del habla. No solamente que el habla esté afectada, sino que es un fenotipo severo de desorden motor del habla. O sea que también explica por qué nuestros hijos no hablan o por qué les cuesta hablar, por qué les cuesta pronunciar o articular. Es un tema también motor. Este fenotipo severo de desorden motor del habla se añade a las dificultades existentes, se añade a todo lo que ya tienen. Además, la realización de pruebas exhaustivas de motricidad gruesa y fina también sería útil para delinear aspectos detallados de cómo estas personas que sufren MED-3L planifican, programan y ejecutan los movimientos. Sería muy interesante que los estudiaran y quizás si al estudiar a nuestros hijos cómo hacen estos aspectos detallados o cómo no hacen o qué dificultades tienen, podríamos ayudarles a mejorar. Pero ya digo que esto deberían ser profesionales, quizás logopedas, profesionales del lenguaje o los que pudieran evaluar y saber cómo tratar o cómo ayudar pues las dificultades que tienen los niños. Conclusión. Ya estamos llegando a la conclusión. El MED-3DL está caracterizado por una alta tasa de trastornos motores del habla que ocurren en un contexto de trastornos motores del lenguaje y de las habilidades cognitivas. Los niños se beneficiarían de terapia intensiva individualizada del lenguaje y de la adopción de estrategias comunicativas aumentativas. Por último, también aparece aquí en el artículo cuáles son las limitaciones o las pegas que se le podrían poner a los resultados, conclusiones o datos que aparecen aquí. Por una parte, según explica en el artículo, los pacientes estudiados podrían no representar el espectro del MED-3L al completo. Podría ser posible que individuos que no estuvieran tan afectados no fueran estudiados genéticamente y por tanto no estarían incluidos en el estudio. Quizá hay personas que tienen unos síntomas tan leves que ni siquiera saben que sufren MED-3L, con lo cual estos datos no serían representativos de esas personas. Y por otra parte, los individuos con los desórdenes motores y del habla más severos a veces no podían participar en todos los tests y por tanto la puntuación podría no reflejar con exactitud el rango inferior de habilidades existentes en el desorden MED-3L. Al estar tan afectados esos pacientes y no poder rellenar los tests, no se ha podido valorar su estado de afectación y al hacer la media pues quizá haya salido más alta de lo que debería ser, porque al no poder valorar su puntuación, si se hubiera podido valorar su puntuación, quizá la media o la afectación del lenguaje habría sido incluso más grave. Bueno, esto ha sido todo en lo referente al artículo. En lo referente al lenguaje, porque sí que trata un poco sobre también habla sobre comportamientos, el desarrollo, pero es principalmente, este artículo trata principalmente sobre problemas del lenguaje y creo que es lo que más nos interesa a nosotros. Aquí aparece justo después de las conclusiones las abreviaturas que se utilizan, declaraciones éticas, consentimientos, agradecimientos. Aquí aparece la literatura médica en la que se basan para hacer sus afirmaciones o la información, de dónde han sacado parte de la información que han utilizado para hacer sus afirmaciones en este artículo. Aquí tenemos unos gráficos también incluso. Y bueno, esto es todo lo que se puede explicar desde, mm,
desde mi humilde persona, que no es ni médico ni científico, sobre este artículo. Espero que lo hayáis comprendido. Es un artículo muy importante. Estaremos pendientes de nuevas actualizaciones o cambios cuando aparezca el artículo definitivo. Espero que hayáis comprendido la información bien, espero haber podido explicarlo de manera fácilmente comprensible, que cuando termine este vídeo eh, os, os quedéis con la impresión de que tenéis más datos con los que ayudar a que los niños o nuestros hijos mejoren en su lenguaje y nos vemos en el próximo dossier. Pues nada, muchas gracias por escucharme y por ver mis dossiers. Los hago con mucha ilusión, con la intención de ayudar. Y pues nada, nos vemos en el próximo dossier. Hasta luego, familias.